Hola. Dos preguntas. ¿Cómo estás de salud? Decime bien y nada más. ¿Bien o mal? Muy mal. Se nota la lengua, que tengo pancita. No soy bailarina, nunca lo fui. No sé de dónde sacan todo eso. Los mismos jugadores están dando respuestas. Bueno, que ellos les contesten todas entonces. Porque por lo visto ellos saben todo. Pero... Y bueno, que contesten. Yo mi verdad se la di a la jueza. A mí nadie me violó y eso lo quiero recontra aclarar. En ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Yo eso, para nada. Lo único que yo denunció fueron maltratos. Lo obvio que yo tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos. Lo demás, lo que haya hecho o dicho casi, no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo ni lo que declaró ni nada porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo único que acá es, yo no fui violada, no fui abusada, nada de eso. Sí fui maltratada, fui golpeada, sí, y tengo las pruebas y los audios. Y eso se va a ver con el tiempo y cuando la jueza lo ordene. Me repercute en todo, salí al SAME, con el SAME salí anoche. Me empecé a descomponer después de 11 horas de declarar y viendo todas las cámaras afuera. Y lo está sufriendo mi bebé. Si fuese por mí nada más yo no tengo problema. Pero lo está repercutiendo en mi bebé y en mis dos hijas. Que son menores que están en edad escolar. Digo, el tema de la causa, ¿cómo avanza? No sé, es lo mismo que ustedes, no sé en qué está. La jueza sabe en qué está. Okay. Es lo único que te puedo decir, pero después de lo que se está diciendo, yo no fui violada, a mí no me amenazaron con cuchillo. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello, ni que me amenazaron, eso para nada. Pará, ¿y en qué contexto había cuchillas? No te puedo dar información, pero lo único que te digo es que a mí no me amenazaron con cuchillas. No me amenazaron ni me violaron. Ok. En ningún momento fue un arreglo de plata, como dicen, de prostitutas, bailarinas. No soy nada de esas cosas que me están diciendo. Soy una madre de familia, ama de casa, vivo como puedo, vendo ropa, vendo cosméticos, hago lo que puedo de mi vida. Entonces, que esa mierda se me ensucie así, se va al carajo. La bailarina sí, había una bailarina, pero no era yo. Porque si fuese bailarina tendría otro cuerpo y otro estatus de vida. Vos mismo viste el reporte de mi caso, soy una persona normal, y más que normal, humilde soy. Entonces, yo en ningún momento busqué ni cámaras ni nada que pase de todo esto. Desde un principio, ni siquiera había hecho la denuncia y ya estaban en los medios. Y me fui a hacer la denuncia porque ya me estaban ensuciando y diciendo cosas sin que yo dijera algo. Desde que yo haga la denuncia ya estaban en los medios y ellos me llamaban para ofrecerme plata. Y todo eso están en las pruebas. ¿Ellos, los jugadores? Sí, los audios que salieron, los audios que estuve viendo en la tele, son así, los audios son así, se escucha que ellos ofrecen plata. Y cuando me dicen, Cintia, para todo esto, yo mismo le digo, la respuesta no sé si las pasaron. Yo misma digo, no sé de qué me estás hablando, yo estoy en mi casa con mis hijos. Y es verdad, y tengo la prueba que estaba con mis hijos. Y cuando se duda tanto de tu honor, digo, ¿qué te pasa por la cabeza? Por la cabeza nada, me destroza el corazón, totalmente, porque tengo dos criaturas. ¿Cómo les explico? No, es mentira lo que están diciendo. ¿Cómo les explico? ¿Con qué cara le explico a una nena de 10 años, a una de 7, que le dicen que la madre es prostituta bailarina cuando ellas me ven, que duermo todas las noches con ellas y que de día hago lo que puedo para mantenerlas? Soy una persona normal, normal a humilde. Lo peor, lo más bajo, bueno, ¿qué querés que te diga? Más no te puedo explicar. Bueno, ahí escuchábamos a una de las denunciantes, al menos, o no denunciante, pero sí que estuvo presente, ¿no? En esa fatídica noche, si se quiere, de estos dos jugadores colombianos, Nacho. Sí, Avi, fue el escándalo de la semana. Son dos sí. víctimas. Sí. Estábamos escuchando la palabra de Cintia y impecable el trabajo de Mauro Fulcó, nuestro compañero de C5N, que pudo tener la palabra de una de las víctimas de lo difícil que fue, ¿no? Porque en esta semana hubo un secreto de sumario que firmaron los abogados de las víctimas frente a una jueza. Llegamos a una jueza. Llegamos a que la justicia tenga que accionar, a que la justicia tenga que empezar a acomodar todas las pruebas para ver si los jugadores de Boca son inocentes o culpables. Habló Daniel Angelici, que dijo que ni bien vuelvan a Buenos Aires, porque recordemos que Boca está en Mar del Plata, hoy va a jugar el Superclásico de verano, y los tres colombianos, Frank Fabra, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, no viajaron a La Feliz, se quedaron en Buenos Aires entrenando, a disposición de la justicia. Daniel Angelici dijo, cuando peguemos la vuelta a Buenos Aires, vamos a empezar a hablar de estos temas. Y también lo que dijo Daniel Angelici es con respecto a las diferentes cláusulas que va a aplicar en los contratos. Digamos, esto no fue solamente una previa y quedó en una denuncia. Esto es mucho más, porque acá hablamos de dos víctimas, hablamos de violencia, hablamos de agresiones. Pero Cintia, por ejemplo, cuenta en la entrevista que ella no fue víctima de violación, no fue víctima de abuso, no le pusieron una cuchilla en el cuello, que ella no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, que no es bailarina, que sí había cuchillas, que sí había un montón de cosas, pero que ella, por ejemplo, no
tuvo nada que ver con todo ello. De eso vamos a tener que ver la justicia que dice con respecto a la denuncia de Cintia y también de la otra víctima. Katy. Claro, que se hicieron en 2 días diferentes. Que es la ¿Por qué? peruana, la periodista peruana. Exactamente, sí. Se hicieron en 2 días diferentes. El primero, que fue cuando hicieron la denuncia, después que explotó el escándalo, y después tuvieron que ir al otro día a ratificar la denuncia. Entonces, de esto tiene que accionar la justicia, el juez, la jueza que está midiendo en esta causa, también el fiscal, para saber qué es lo que va a pasar a futuro y si estos jugadores de Boca, los 3 que te nombré anteriormente, son culpables o son inocentes. Mientras tanto, el abogado defensor de los jugadores dice que él quiere ir a fondo, porque dice que lo que se está hablando y denunciando nunca sucedió. Bueno, hablamos de Miguel Ángel Pierri. Exactamente. Que dice que defiende a los 3 jugadores de Boca y que pone el futuro en manos también de la justicia. Y eso es muy complicado, Avi. ¿Por qué digo que es complicado? Porque, primero, no podemos salir a apoyar a los jugadores de Boca porque hay 2 víctimas mujeres y hay que respetarlas, respetar la decisión de la justicia. Porque en la semana hubo, para mí, errores de varios colegas en salir a armar una encuesta con respecto a este tema. A preguntarle a los hinchas de Boca si esto estaba bien, si estaba en contra o no de los jugadores de Boca. ¿Y qué te va a decir un hincha de Boca? Estamos con alguien que nos puede aclarar un poco el panorama dentro de la cabeza, tanto sea de los jugadores como también de nosotros y cómo lo tendríamos que mirar, ¿no, Nacho? Sí. ¿La presentamos? Sí, Alejandra Salazar, ella es psicóloga deportiva, también es directora técnica y trabaja en varios programas con respecto a la mujer y el fútbol. Y eso también hablamos, ¿no? Un poquito de qué vínculos tienen el fútbol, qué vínculo tiene con la mujer, que la tiene apartada también de lo que es un deporte machista en Argentina. ¿Hay que decirlo así, de esa manera, Alejandra? Sí, sin embargo, la mujer cada vez está insertándose desde distintos ángulos, ¿no? A mí me parece que toda esta situación también toma de sorpresa a los distintos clubes y yo, digamos, lo que creo y lo que considero es que hay 2 vías para abordar el tema. Por un lado tenemos la vía de la prevención, que para mí es fundamental comenzarla desde el fútbol formativo, desde el infantil, con profesionales idóneos, con talleres, con capacitaciones, no solamente para los profesores o técnicos, sino también para los dirigentes de los clubes y por supuesto con los jugadores. Y la otra vía que ya es abordar el tema una vez instalado o cuando sucede algo de estas características. Con respecto, bueno, a la inserción de la mujer en el fútbol se está dando, vemos que va creciendo, por lo menos se va poniendo sobre... Ahora, Alejandra, vos sabés, perdón, Avi, sí, que Miguel Ángel Pierri, lo sacamos, hablamos mucho en la semana con él, con respecto a cómo estaban los jugadores, ¿no? Anímicamente por el suelo, nos comentaba. Anímicamente muy mal. Digo, ¿cómo podés vos, siendo psicóloga deportiva, empezar a tratar el problema de los jugadores? ¿Qué lo haces individualmente? ¿Lo haces grupalmente? ¿Cómo trabaja un psicólogo deportivo en estos casos? Bueno, insisto, tenemos las 2 vías, ¿no? Desde la prevención por un lado y por el otro lado, cuando el tema ya está, creo que no solamente se trabaja con el jugador, se tiene que trabajar también con toda la institución en el sentido de, digamos, primero, por un lado, por supuesto, facilitar todo como para que la justicia dictamine, que eso es algo que se nos debe a todos los que estamos... digamos, siguiendo el tema y todos los actores del deporte o del deporte fútbol. Y considero que, en principio, cuando algo así surge, sería importante lo que es tratamiento o puede ser también asesoramiento o buscar la reparación de los hechos. ¿Qué significa esto? Que tanto, digamos, los que están involucrados puedan hacer algo en pos de prevenir este tipo de situaciones a futuro y tomar conciencia de las acciones. Una cortita más, sé que tenemos un móvil importante, sí, pero una cortita más para Alejandra. Porque esta semana también tuvimos la noticia de Fernando Tobio, un jugador de Rosario Central que empujó a una chica y automáticamente... A la salida de un boliche. Exactamente, los dirigentes canallas emitieron un comunicado en donde los jugadores van a trabajar en diferentes programas del municipio de Rosario con el tema violencia de género. Lo que no escuchábamos de Daniela Angelici es con respecto a este tema, tal vez cuando vuelva a Buenos Aires lo haga, pero Boca...
que es uno de los clubes más importantes de Argentina, tendría que empezar a trabajar en diferentes programas de la violencia de género. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Yo creo que todos los clubes. Claro, O Boca, sea, River, San Lorenzo, este es un Racing, tema que todos. como decía al comienzo, todos los actores de lo que es el deporte de fútbol o los distintos deportes, ¿no? Pero es un tema más profundo porque esto también tiene que ver con, bueno, con las cuestiones hasta de diferencias dentro de la profesión. El fútbol masculino es profesional, el fútbol femenino todavía es amateur. Digo, ir de a poco o como se pueda, tratando de que de estas cuestiones de igualdad se vayan dando. Pero entender que somos diferentes, pero complementarios. Entonces, es fundamental el respeto por el otro. Cuando como sociedad comencemos a entender esto, yo estoy confiada de que estas situaciones se van a ir diluyendo. Alejandra, te pido un segundo, igual quédate Sí, con nosotros porque gracias. vamos a ir y venimos, porque está Juan Cruz Clemente con un personaje dentro de toda esta historia sumamente importante porque es el abogado defensor de los jugadores de Boca. Chaco, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Estamos exactamente con Miguel Ángel Pirri, quien defiende a los 3 jugadores de Boca. Te cuento, Miguel Ángel, que están en el piso. Está Robertito, está también Abigail, está Nacho, nuestro cronista de deportes. Yo te voy a hacer un ping-pong, sí o no, y después te paso al piso. En primer lugar, ¿los jugadores de Boca dicen la verdad? Por supuesto, sí. ¿Hay algo que esconden? No, ¿Estás preocupado por algo en especial? por la evolución de la justicia y que se haga justicia. ¿Vas a hacer una contrademanda contra algún abogado de las partes? No, lo que vamos a hacer es una contrademanda una vez que obtengamos el sobreseimiento de nuestros jugadores contra aquellos que realmente impulsaron esta acción. Entre el lunes y el martes, ¿los jugadores de Boca van a declarar? Es una posibilidad, o sea, ellos el día viernes al mediodía se resolvió, creemos, la situación procesal previa, o sea que es la calificación, tenemos el derecho a ser escuchados y veremos a través de qué instituto o qué herramienta procesal lo hacemos. Para la última pregunta, y ya te dejo con el piso, ¿por qué creerles a los jugadores de Boca ante una denuncia tan grave y tan seria como es la violencia de género? La denuncia era mucho más compleja, la privación de la libertad, contempla el delito de lesiones, el abuso sexual y la violencia de género. Porque dicen la verdad, porque estos hechos no ocurrieron y por eso de allí en más es que nosotros nos pusimos a disposición de la justicia tempranamente y acercamos elementos de convicción para que la justicia evalúe. De hecho, estamos a 6 días de los hechos iniciales y bueno, estamos esperando su resolución, porque yo le escribo porque es verdad. Abigail. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Abigail te saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿Qué bien, decís? tanto tiempo. Bueno, Bien. a ver, ¿qué es lo que ellos te contaron, si se puede? ¿Qué pasó? Bueno, lo que venimos diciendo es el primer día. Estos hechos no ocurrieron donde su coafer, que es el peluquero de ellos de toda la vida, en tanto y en cuanto ellos cuando no juegan al fútbol se atienden con este hombre, concurrieron al departamento de Puerto Madero. En ese departamento se encontraba el peluquero, o sea, 9 personas. Prefiero no dar nombres para que la justicia pueda trabajar libremente. Bien. Entre ellos había unas mujeres conocidas de relación con el peluquero. Ajá. Estuvieron con ellos, se cortaron el cabello, demoraron 3 horas aproximadamente, todos se retiraron y no hubo ningún inconveniente. Por lo tanto nos sorprende que después... No hubo ni cuchillas, aparezca- ni alcohol, No. ni amenaza, ni sexo, ni A ver, a nada. No hubo nada que tuviera que ver con estas 4 calificaciones terribles que el único espacio que contemplan es la detención. Esa calificación de sostenerse, lo que queda es la coacción de la libertad. Pero además de esto, creo que es real, por suerte estos edificios, a partir de los hechos de la muerte del fiscal Nisman, tienen un sistema de seguridad digital, tanto en cámaras como en audios, que seguramente son los que le van permitiendo al juzgado llegar a la verdad histórica de estos hechos. Por eso creo que se ha demorado la comparecencia de mis defendidos, que en definitiva son 2. Lo estamos incluyendo a Fabra porque está mencionado, igual Sí, pero yo lo no. represento a Fabra también. Sí. Está mencionado. Por ende, Abigail, te quiero ser muy sincero, estamos esperando que el juzgado lo cite. Pero Yo tengo entendido, porque me comuniqué con el juzgado el día viernes a mediana tarde, estamos esperando una cédula donde estaría la nueva calificación de los hechos. En principio esa calificación creo
que podría ser la de lesiones leves, que se correrían los otros cargos, aclarándote que acá no hubo ninguna negociación, no hubo ningún retiro de denuncia, no hubo ningún pago indemnizatorio a nadie, no reconocemos estos hechos. Y la pregunta, la otra que sigue obviamente, es ¿cómo es la relación o cómo comenzó la relación de los jugadores con Katy, por ejemplo? ¿Con quién? Con Katy. Katy es una de las chicas que denuncia. Es la denunciante. Es que nosotros no sabemos si... Es que tampoco sabemos si las personas que denuncian son las que estuvieron en el departamento. Y Katy Eso es lo dice que yo sí, me he que tiene cansado audios y todo, de hecho los mostró. Bueno, los audios si son los audios que se exhibieron en los medios públicos, quien habla no es ni Cardona, y no es Barrios, ni es Fava. Ninguno de ni los Fabra, tres. perdón. Ninguno de los tres. Eso está archiprobado, fue digitalizado cuadro por cuadro, minuto por minuto. Yo me enteré de esta cuestión, de esta grave denuncia que primero que son los medios y después a las 5 de la tarde se impetró en la Prefectura Nacional, que fue la jurisdicción el mismo día martes. Bueno, imagínate que apenas escuchamos esas grabaciones, como ustedes hicimos un registro y la mandamos a digitalizar. Además yo sé muy bien que no es ni Cardona, ni Fabra, ni Barrios, porque lo sé por ellos. ¿Por qué hace esta denuncia esta joven entonces? Porque, a ver, uno puede estar diciendo... Habría que preguntárselo a ellos. No, bueno, Habría está que bien, preguntárselo a ellos. está bien, pero por una cuestión de conocimiento de los jugadores que vos tenés muy cercano y también de los mismos chicos, ¿qué es lo que te están diciendo? Porque los hombres, es muy loco hombres... y muy, pero perdón, Miguel Ángel, con esto cierro. Es muy entreverado, si se quiere, o peligroso sería hasta pensar que una joven necesita un escándalo como este de violencia de género o de secuestro de privación de la libertad para poder estar un poco en la palestra mediática. Realmente sería una cuestión enferma. Bueno, la primera figura, vos sos una periodista con gran experiencia y con mucho tratamiento de estos temas. La primera figura penal, la privación legítima de la libertad, se cae por sus propios dichos, porque vuelven al otro día al mismo lugar a ver a las mismas personas que las privaron de su libertad, las lesionaron y cometieron abuso sexual. O sea, ¿quién volvería a ver a estos mismos criminales 24 horas después? A mí me parece que alguien se olvidó que en ese edificio, en los ascensores, había cámaras y había audios. ¿Vos te imaginás cuál es el estado de ánimo, el estado psicológico de una víctima de este tipo de delitos? ¿En qué estado baja de un departamento? ¿Cómo sale del hall del edificio? ¿Cómo está en la puerta del mismo? Bueno, afortunadamente el juzgado tiene esos registros. Doctor Pierri, buenas tardes. Insisto, una cosa es impetrar una denuncia y otra cosa es sostener los dichos. Por eso, como hay víctimas, yo las quiero respetar. Nosotros estamos convencidos que esto, y lo he dicho yo como abogado, esto es un armado y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Pero armado de quién? Perdón, chicos. Bueno, estos hechos no existen, pero hay una denuncia impetrada. Evidentemente acá hay una cuestión, bueno, no puedo seguir hablando porque hay un secreto de sumario, pero estos hombres son ajenos a los hechos tal cual fueron volcados ante la justicia. ¿Y por qué se lo ve tan enojado, tan nervioso cuando habla con los medios de comunicación? Un hombre de vasta experiencia como es usted. ¿Qué es lo que más le molesta? La infamia, haber puesto... Acá esto avanzó sobre la estabilidad familiar, puso en riesgo su libertad, el honor de ellos, su estabilidad laboral. Si bien no alcanzó, pero un club como Boca Juniors hoy es noticia por cosas malas y no por cosas buenas. Estamos viendo que nos están llamando de Colombia cada 2 horas para saber cuál es la situación de los 3 jugadores, si pueden progresar o pueden estar en el plantel nacional. Pero por supuesto que si acá hubiera víctimas, a mí realmente me preocupa la cuestión del proceso judicial. Estoy molesto porque hubo todo un alentamiento que no fue de ustedes, de llevar esto a los medios. Recién a los 5 días se concretó esta denuncia. Y gracias a Dios, el buen tino, Pero el buen... perdón, Pierri. No fue una denuncia común, fue una denuncia sumamente grave con 2 mujeres que fueron y esto trascendió ya a los medios de comunicación, hubo una denuncia y después se ratificó y se amplió la denuncia. Ustedes no se amplió. Se hizo una denuncia en la prefectura y se la ratificó ante la justicia como corresponde. ¿Ustedes se imaginan a un agente de la policía de la ciudad recibiendo a una persona que dice que es víctima de este delito, diciendo, no, mira, acá no es, usted tiene que ir a Puerto Madero
con el costo y con el riesgo que implica tomar esa decisión, con lo que hemos padecido y padecemos en materia de violencia de género. Yo me tomo el trabajo desde el martes pasado a las 11 de la mañana chequear seccional por seccional, fiscalía por fiscalía, y veamos que la denuncia no ingresaba. Y no es como dijo alguien por ahí, Abigail, sí. No es Chaco, como decís vos. Nosotros no estábamos en una negociación que llevó a que la gente no interpusiera la denuncia. Yo no hablé con nadie, lo puedo decir claramente, no he hablado ni con el doctor Cerolini, sí, ni con el otro abogado, no he hablado con las víctimas, mis defendidos no hablaron con ninguna de las víctimas. También me llama la atención la mecánica del diálogo de la primer grabación que todos conocimos, que si ustedes la vuelven a pasar se van a dar cuenta que el femenino, la persona, está más interesada en saber quién va a concurrir a una reunión que en solucionar una cuestión. Y además esa voz no es de Cardona. Entonces, como llegamos a la conclusión, y hoy sabemos de quién es esa voz, y no lo vamos a decir, porque nosotros sabemos de quién es esa voz hoy. Lo conocemos y lo determinamos. ¿Conocido de los jugadores? Bueno, no puedo hablar, Abigail. Sabemos fehacientemente quién es. No nos hemos quedado quietos, evidentemente. Usted se imagina que yo tengo 3 personas con semejante calificación previa, tengo que moverme en todo sentido y llegar a la verdad, por lo menos conocer la verdad de parte de mis clientes, para poder ejercer una defensa técnica objetiva que me permita exponerlos en buen resultado. Bueno, sabemos cómo fueron los hechos, sabemos qué pasó en ese fin de semana, sabemos que hubo personal de vigilancia, sabemos que hay grabaciones, que hay registros fílmicos y registros de audio. Por eso, sorpresivamente, yo creo que el día jueves escuchamos a una de las víctimas, como bien dijiste vos, al antecederme la palabra, que reconocía que ya no había un cuadro de abuso, sí, ya no había amenaza con arma de fuego. Entonces, pero eso fíjate que no es lo que se decía el día lunes. Insisto, si este hecho es real, es muy grave. Y si es mentira, es más grave todavía. Miguel Ángel, lo tengo aquí a Nacho Prieto, que es nuestro especialista en deportes, que también quiere hacerte algunas consultas. Nachito. Sí, ¿cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, por favor, Nacho. Quería preguntarle con respecto a sus defendidos, Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra. En lo personal, hoy en día, ¿cómo están? Porque hablamos con usted en la semana No Te Duermas en el programa de Maru Fernández y nos comentaba que estaban anímicamente por el suelo. El día miércoles, cuando hablamos, fue un día de eclosión, fue el día que se enteraron que quedaban apartados del plantel. Vos entendés que mientras progresa este proceso penal, también hay una relación familiar. La mujer de mi defendido de Cardona estaba llegando de viaje de Colombia, la familia de Fabra estaba acá en Argentina, o sea que había una situación judicial incierta, porque no estábamos citados a declarar, una situación institucional y profesional que eran las peores, que habían sido apartados y bajados del entrenamiento y sacados de su compromiso deportivo, una requisitoria de su país de origen. Yo he hablado con las más altas autoridades de Colombia, tanto hasta gubernamentales como del fútbol. Se me llegó a preguntar si tenían prohibida la salida del país y tenían prohibido jugar al fútbol. O sea, esto fue realmente un tema que tomó una dimensión realmente grave. He hablado con autoridades del fútbol mexicano. Ustedes no olviden que en el caso de Cardona provienen de Monterrey de México. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál era el estado de ánimo? Y estaban muy preocupados. Y le quería preguntar por lo deportivo. Ahí justamente nombró eso, porque los hinchas de Boca se preguntan, también el cuerpo técnico, la dirigencia de Boca, si estos jugadores van a estar o no presentes el 27 de enero cuando Boca enfrenta a Colón, si pueden jugar o no un partido oficial de la Superliga. A mí lo que me ocupa es la situación procesal de ellos en esta grave denuncia. Lo demás creo que Boca Juniors lo está resolviendo muy bien. Creo que el tratamiento que Boca Juniors le ha dado al tema es el mejor, la seriedad, y además algo que quiero destacar. Ninguna autoridad de Boca en ningún momento interfirió en el desarrollo del proceso judicial. Por lo tanto, yo he tomado contacto con algunos de sus miembros, limitándome a informar cuál era el progreso de las actuaciones y nada más. Lo demás lo resuelve el cuerpo técnico Boca Juniors, eso excede a mí. Pierre, buenas tardes, ¿cómo le va? Roberto Funes lo saluda. Robertito, ¿cómo anda, querido? ¿Cómo está? Hola, Robertito, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, siempre se dice lo mismo, ¿no? Que haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto en la vida pública como en la vida privada, ciertas personas públicas, en este caso los jugadores de fútbol, tienen que mantener cierto recato, ¿no? Preguntarle a usted,
más allá de lo legal, ¿en qué afecta esto al fútbol, a los jugadores, a la familia, a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera? Porque ostentan un cargo público, ¿te gusta o no? Son gente que da ejemplo, o malos ejemplos en este caso, Pierri. Totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que mantener, cuando uno tiene la posibilidad o por circunstancias distintas, su presencia excede el ámbito de su casa, de su familia, debe actuar como dice, o sea, debe transmitir a los hechos lo que vuelcan palabras. Creo que hay un importante cambio de paradigma en la sociedad. Vemos que nosotros todos los días vemos cómo vamos dejando atrás viejas culturas machistas, de lenguaje machistas, de cuestiones que nos afectaron, por lo menos a tipos de mi edad. Hemos con beneplácito y un cambio de paradigma en el cual todos tenemos que aprender a desenvolvernos de otra manera en una sociedad distinta. En el caso particular del fútbol, un ambiente muy particular, donde quizás está potenciada la figura del hombre, como bien decía una profesional que me antecedió en la palabra, que creo que está en el piso con ustedes, hablan de un marco de igualdad y de buen trato. Bueno, hay que reformular la sociedad. Esto no es un problema de fútbol, es un problema social, Roberto. Pierri, pero a ver, sí es un problema social y también es gente joven, gente que de repente gana un dinero que quizás nunca se lo pensó en la vida, que también los marea un poco. Hemos visto también cambios de actitud en cuanto a varios futbolistas, pero preguntarle justamente eso, cuando uno tiene este aparato que es el celular. Sí, peligrosísimo. A ver, ya no te puedes esconder de nadie. Nadie está exento de que tomen o capten una fotografía o un video respecto a un mal comportamiento en la vía pública. En este caso, a ver, creo que es un precedente y ya han habido varios jugadores de fútbol que han, caído... Sí, por el celular, bajo obvio, el fin de semana lo hablábamos con Nacho hace un ratito. De repente, entonces, tener un poco más de cautela, ¿no, Pierri? Respecto a los chicos jóvenes, estos jóvenes que de repente, de un lugar muy humilde, se hacen ricos. Y también los marea, y también el abuso del poder, ¿no? Yo a mis clientes les he dicho que ellos tienen que tener mucho cuidado con la gente que los rodea, que son blancos de un montón de circunstancias, que estas falsas fortunas, digo falsas fortunas porque en un momento pueden desaparecer, acá se puede pasar de los aplausos al escenario más trágico, deben cuidar mucho sus relaciones, quiénes se les acercan, con qué fines se les acercan, quiénes son realmente los amigos del campeón, porque sinceramente se pueden vivir momentos muy difíciles. Miren, en cuanto a la violencia, yo pensé como penalista que nosotros éramos una generación malograda, porque hablo de los que tenemos más de 50 años, porque veníamos con toda una educación machista de las menores a las mayores expresiones. Bueno, estos días estoy conmocionado por este hecho de Entre Ríos, donde una joven de 19 años mata a un joven de 20. Entonces digo, si estos jóvenes a esta edad ya tienen la violencia instalada en el lenguaje de su relación, ¿qué nos queda? Por eso hay que trabajar muy fuertemente. Y ya nada debe ser un chiste y ya nada debe ser pasado por alto. No, exactamente. Porque las consecuencias pueden ser terribles. Exactamente, por eso es que hacíamos referencia, y yo sobre todo hacía referencia a esto del que, ¿cuál es el rédito que sacarían estas jóvenes para denunciar tremenda aberración? O sea, ahí es donde todavía no termino de cerrar bien el círculo, Miguel Ángel, pero por eso yo no las nombro, y tengo mucho respeto con mi silencio. Por eso nosotros aspiramos en el proceso, como bien dije en el juzgado, en este caso en particular, y que sea este un caso testigo, un leading case, no solamente hay que mirar delante lo que sucede, sino lo que está detrás. Bueno, porque fíjate que lo que había pasado detrás, recordemos a la chica que había denunciado a Alexis Zárate, y de hecho, en un primer momento cuando se conoce la denuncia, una de las cosas que se decía es, no, bueno, seguramente tiene un poquito de fama, tiene los 2 minutos de fama. De hecho, las mismas mujeres de los futbolistas la denunciaban por lo mismo, por esta forma de botinera. Me gustaría que te quedaras en línea con nosotros allí con el móvil, Miguel Ángel, porque voy a sumar a esta conversación a Raquel Hermida, que es justamente la abogada de esta joven que denunció a Alexis Zárate. Una gran colega.
Segura, vos la vas a escuchar, Raquel te va a escuchar, y aquí tenemos a una psicóloga también en el piso, Alejandra Salazar, que también está escuchando. Un placer. Además de todos, ¿eh? Vamos a participar entre todos, como así podemos abrir un poco más el debate y darnos a entender todos juntos. Tiene audiencia, Pierre, así que no se preocupe, que acá lo escuchamos todos y dialogamos todos. Hermida, ¿cómo le va? Roberto Funes, Abigail Lassalle la saludan, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, nosotros justo estábamos planteando esto, ¿no? Porque desde un lado lo tenemos al doctor Pierri hablando de de sus defendidos, de los jugadores de Boca, y por otro lado también de los mareos que se pueden llegar a dar estos jóvenes cuando no tienen nada y de repente tienen todo al alcance de la mano. Pero también, ¿qué pasa con estas mujeres que son víctimas de estos jugadores? En el caso de Pierri asegura que no ha pasado nada con la denuncia que se está llevando a cabo, pero usted sabe perfectamente qué fue lo que pasó con la joven que denunció a Alexis Zárate, que no fue lo mismo. No, exactamente, son dos casos absolutamente distintos. La denuncia de Giuliana era un abuso sexual con acceso carnal, la cual por supuesto tiene una pena en expectativa muchísimo mayor, y de hecho, bueno, ella tuvo que tolerar sobre la violencia sexual que padeció, tuvo que tolerar la violencia institucional que le propiciaron el mismo proceso, ¿no? La denuncia, el fiscal y demás. En este tipo de cosas queda claro que yo apuntaría más que al dinero, a la preparación que tienen, a esos semilleros donde quien los enseñan son absolutamente machistas. Vuelvo a decir siempre que lo terrible que fue escuchar a integrantes de seguridad, por ejemplo, en el caso de Alexis Zárate de Independiente, donde eran más agresivos y más violentos con las mujeres, quienes tenían a cargo la seguridad de los jugadores de fútbol, que los jugadores de fútbol mismos. O sea, quien tenía a cargo la enseñanza de ellos, como bien decía recién el doctor Pierri, mayores de 50 años, venían con una preparación machista terrible, donde no les permitían a los jugadores de fútbol un crecimiento donde la mujer fuera un otro, la mujer fuera un ser humano. Evidentemente se quedaban con una mujer que, por ejemplo, en el caso de Zárate lo comparaba con la temática de la comida, ¿no? Para él Giuliana fue un plato de comida. Entonces, la formación de Alexis Zárate estuvo muy mal hecha, y bueno, Alexis Zárate en este caso era un abusador y algo mucho más peligroso de contener en un equipo, porque tengamos en cuenta que en una cancha de fútbol no solamente están los jugadores de fútbol y en un club, sino también hay gente, asociados, y bueno, realmente nosotros creemos que Alexis Zárate es un peligro para todos los asociados, en este caso hoy de Temperley. Por eso Alexis hoy no está jugando, tampoco está entrenando y está esperando la confirmación de la sentencia por parte de casación, ¿no? Raquel, lo que usted dice, Roberto Funes la saluda, buenas tardes. Lo que usted dice también es muy cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto del jugador, ¿no? El contexto, a ver, desde que vienen la mayoría de lugares muy humildes, de repente, bueno, algunos no, otros sí, les llega todo rápido, la fama, el dinero, las mujeres, etcétera, etcétera, pero también hay que tener en cuenta el contexto donde se mueven cada uno de los jugadores, ¿no? Como usted dice, mujer, y lo decía Pierri, hombres mayores, que son chicos influenciables y demás, también hay que rever, me parece, a nivel social y a nivel de la sociedad, qué pasa con esta gente que rodea a estos jovencitos de no más de 22 años, 23, que de repente tienen todo en sus manos y pasa lo que pasa. Sí, por supuesto, yo no apunto tanto al tema del dinero, porque he tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, y donde sí los jugadores tienen dinero y sí tienen educación, igualmente tienen un trato terrible de cosificación de la mujer, de maltrato hacia la mujer. Y bueno, y en el caso de Giuliana, por ejemplo, lo que quedó demostrado, que no sé si todavía vamos a poder verlo en el caso de Boca, lo que quedó demostrado que Giuliana no quería ir a la televisión, que Giuliana no quería dinero, que Giuliana lo que quería era simplemente justicia, que es lo que por supuesto conseguimos. Ahora, en el caso que maneja
La verdad, sinceramente, estas mujeres no nos han llamado como equipo interdisciplinario, no nos han llamado, la verdad no las conocemos, desconozco la causa y tampoco el abogado me ha llamado, lo cual es sorpresivo porque en estos casos de violencia de género, por lo general siempre somos convocados, incluso hasta la semana pasada fui convocada por un jugador al cual le pretendían hacer una denuncia y él me llamó para defenderse diciendo que él era totalmente inocente y que bueno, que quería explicarme que nunca había cosificado a la mujer, que tenía hermanas, que tenía hijas y que algunas denuncias tienen que llegar, por supuesto, en este caso está ratificada, pero tiene que tener fundamentalmente un viso de legalidad, que bueno, que en este caso pareciera tenerlo, pero desconozco la causa. Raquel, la escucha Pierri también, allí estamos todos en sintonía. Está Roberto, bueno, en primer lugar saludar a la doctora Armida Leyenda, que creo que es nuestra mayor batalladora en defensa de los derechos de la mujer, la conozco hace años, tenemos una relación profunda de amistad y además felicitarla porque es la única mujer que tuvo la valentía días pasados de llamar al orden al fiscal de la causa Nair, realmente ponerlo en su lugar, por la sobremediatización del caso y por la gravedad de ese caso. Lo que dice la doctora es correcto, o sea, su prudencia, por supuesto, porque estas mujeres han efectuado una denuncia. Yo les puedo asegurar que cuando evolucione la investigación y se agoten las medidas de prueba, ustedes van a ver sin temor a dudas que no estamos faltando a la verdad y que los 3 jugadores son inocentes. No es la primera vez que pasan cosas como estas. Sí reconozco que los varones, nosotros, tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar en nuestra relación y advertir este positivo cambio social que hay en materia de cambio de paradigma en las relaciones con la mujer. El caso de los jugadores, por supuesto, están mucho más expuestos, sea por su formación, sea por su origen y sea por su realidad. Por eso está muy bien que Boca Juniors y todos los clubes realicen un gran esfuerzo institucional y no solamente se ocupen de la fase deportiva y estratégica, sino también de la reeducación y reformulación de estos jugadores con la sociedad. Miguel Ángel, aquí tenemos a la psicóloga, que además es está muy vinculada al mundo del deporte y al fútbol. Alejandra, vos querías hacer un comentario sobre todo esto que estábamos hablando, ¿no? Sí, en principio, bueno, saludar a los doctores y en primer lugar, en segundo lugar, bueno, aclarar esto de no caer en la generalización, ¿no? Todos los jugadores, todos los clubes, hay clubes que están trabajando. Hay jugadores que pueden constituir una familia a la cual respetan, que respetan a las mujeres. Digo, hablar sobre determinados casos puntuales, bueno, que salen a la luz justamente por todo lo que el fútbol conlleva en sí. Digo, no deja de ser el ámbito futbolístico también un reflejo un poco de lo que pasa en la sociedad. Pasa en todos los ámbitos, en el ámbito exactamente, lo que empresarial, en el ámbito futbolístico. Lo que pasa que acá, como muy bien dijiste, el fútbol, digamos, es el que convoca millones de personas, está expuesto. Ellos el nivel es alto, de posición muy alto. Altísimo y es un imán bueno, también, sí, y son muy a pesar de ellos modelos, en el sentido de que muchos de los chicos y jóvenes se identifican con, bueno, con sus actividades. Además porque se provocan ídolos en el fútbol, en casi todos los deportes, pero en el fútbol más todavía. Y es aquí un ídolo, ¿no? Claro, y esa responsabilidad, que digo, cuando digo responsabilidad significa responder a, es algo que los profesionales de la psicología tenemos que acompañarlos desde la base. Debería haber en todos los clubes de fútbol, todos, de primera, de segunda, no importa dónde. No importa la categoría. Todos tendrían que tener, aunque sea un comité psicológico donde se pueda... De contención, ¿no? Sí, de contención y además también de construcción de la personalidad, como para ir preparando paso a paso, diríamos, ¿no? Exacto, porque tenemos los juegos. Bueno, Abigail, realmente la sociedad se debe reformular un cambio. Esta sociedad está en un franco terreno de aprendizaje. Hemos aprendido en términos de 10 años a convivir con la diversidad, hemos aprendido a reconocer nuestra libertad sexual. Hemos efectuado cambios positivos. Hay algunos
cavernícolas que todavía no aprenden a convivir en este mundo moderno, más igual, más inclusivo, más independiente. Y bueno, estos son bolsones en los que hay que trabajar, son bolsones sociales en los que hay que trabajar, son grupos en los cuales hay que trabajar. Yo realmente creo que uno que tiene la posibilidad de viajar, yo veo cambios muy positivos. Hemos podido consagrar, hemos sido líderes en el mundo con el matrimonio igualitario, que los saludo auspiciosamente, hemos aprendido a integrarnos. Y bueno, estas cuestiones, por eso me preocupa, sí. Y le respondo acá a mi querido compañero que está en su canal, que me decía, yo lo notaba enojado a Pierri todos los días. ¿Cómo no voy a estar enojado si yo conozco? No la puedo decir, pero yo conozco la verdad. Por eso quiero ver detrás de esto, porque esto es muy grave lo que nos acaba de ocurrir. No tomen esto, no lo tomen, no caigan en el error de creer que estamos en una grave denuncia penal. Acá estamos en una grave denuncia penal con mucho más. Por eso, como le pedíamos al magistrado el día... ¿Qué quiere decir? Disculpe, ¿qué quiere decir? Pero esto es muy grave. Si yo le estoy diciendo, a ver, ¿con qué cara yo me enfrento dentro de 30 días si esto es cierto? Pero usted conoce la verdad, recién lo dijo usted. ¿Qué más nos puede contar? No puedo. La jueza está trabajando muy bien, muy bien. Y cuando digo muy bien no quiere decir que porque me es favorable. Está receptando la prueba, ha tomado testimonio, ha garantizado... Mira, lo único que yo le dije a la jueza cuando estuve con ella fue que nos garantizara la igualdad de armas. ¿Qué significa esto? La doctora Hermida Leyenda, que es una gran batalladora de adversidades. El caso Zárate debe ser un caso que se debe estudiar en todas las universidades, porque la batalla de esta mujer fue una batalla ciclópea. La conozco, se enfrentó a lo peor y realmente salió lamentablemente grosa porque reconoce estos fallos donde alguien es víctima, acá no hay nadie que triunfa. Está Raquel Hermida también, escuchando, si quiere participar. No, entonces... Sí, Pierre, también usted viene, vamos y es verdad lo que dice la doctora, qué raro, qué sorpresivo que contando una institución como la que preside la doctora Hermida Leyenda, con psicólogos y psiquiatras, con un equipo interdisciplinario realmente de excepción, que no la hayan ido a ver. Porque realmente, pero esto es muy grave, por eso yo no quiero estigmatizar a esta víctima, por un punto de vista. Me quedé en algo que decía recién Miguel Ángel, que es, ¿cómo sabe la verdad? Claro. ¿Cómo sé la verdad? Sí. Porque le creo a mis clientes, por lo que dicen mis clientes, porque mis clientes se apoyan en documentos técnicos, sí. En prueba técnica. Sí. Si yo le digo que hay audios y hay cámaras, sí. Del edificio y del coche ascensor, si yo le digo que hay audios del portero eléctrico del edificio, donde se registra el ingreso de personas y los diálogos que se tienen fuera, que ahí dentro, los dejan afuera. Es porque yo conozco. Ahí los dejan afuera. No dije eso. Yo dije, a ver, dije, los hechos no son como se relataron. Soy muy prudente en esto. De hecho, mire, Abigail, acá hay una cuestión. En la mejor de las situaciones, aún haya cambiado esta calificación, mis tres representados tienen que defenderse de un delito de lesiones. No se crea que es poca cosa. Entonces, si yo me sujeto a la información oficial que tengo del día viernes de lo que es la nueva calificación, yo no le estoy diciendo, mire, mis clientes han sido agenizados. Le estoy diciendo, mire dónde estamos. Podemos enfrentar cargos por lesiones. Ahora bien, ¿a usted le parece que una magistrada que es mujer, sí. Con 20 años de experiencia en la justicia, realmente con víctimas mujeres, y lo recalco, porque puede haber víctimas varones, de hecho lo tenemos en Entre Ríos hoy, así sí. Que recalco, víctimas mujeres, va a ser muy ligera, se ha tomado 5 días, ha agotado toda la prueba, por eso es muy importante, y les voy a decir una yo espero que la doctora, la jueza, cita a declarar prontamente al coafero, al peluquero. Que todavía no, creo que ahí comienza. Todavía no habló ante la justicia el peluquero. Puede ser que haya sido citado el día viernes a última hora. Yo me retiré a las 16 horas. Pero es la primera pieza fundamental. ¿El peluquero es un profesional que realiza el corte de cabello de los jugadores o tiene un vínculo muy cercano, es dentro del núcleo de los jugadores, es amigo de los jugadores? El peluquero es peluquero de varios jugadores de fútbol, de varios planteles, lo conocen todos. Y es la persona, como ha dicho Cardona públicamente, llegué al departamento de Puerto Madero y estaba el peluquero, otras personas más que no queremos nombrar, porque queremos que el juzgado progrese en la investigación, y había unas mujeres que eran amigas del peluquero.
A mí me parece que, como la jueza es una abogada en función de juez, o sea, es un colega mío, va a razonar objetivamente como directora del proceso y echará a andar la investigación. El peluquero debe ser citado como otras personas más, como seguramente será citado Fran Fabra, que en principio está mencionado y no está imputado. Y por supuesto mis clientes que son Cardona y Barrios. ¿Raquel está por allí? Sí, sin duda, estoy escuchando lo que dice el doctor Pierri. Y la verdad, lo único que realmente tengo para opinar en este caso, que no necesariamente las mujeres son las mejores juzgadoras de mujeres, ni las mejores cuidadoras del proceso. Lamentablemente el machismo es una ideología que no solamente es de hombres, sino también de mujeres, y la verdad nuestra justicia en cuestión de mujeres juezas también a veces es dudosa en materia de valoración de la prueba. Más allá, en este caso se valorará la prueba, sabemos que hay otra persona importante, más allá del peluquero, que es esta persona de las cuales hablan en los audios, que bueno, que me parece importante que declare. Hay muchas declaraciones para tomar, y bueno, yo no creo que esta semana sea el momento todavía de la indagatoria, aún a pesar de lo que dice Miguel Ángel, que va a ser seguramente próxima. A mí me parece que faltan algunos elementos y la calificación todavía me parece que tienen tiempo como para cerrarla en cuanto estén tomadas todas las declaraciones. Alejandra. Sí, retomar un poco lo que dice Raquel, la doctora Raquel, en el sentido de un llamado también a lo que es las mujeres, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que ser coherentes. Le hago no sé si usted está de acuerdo, Raquel, y le pregunto a Pierri también, y aquí a la mesa, ¿no? A veces, o generalmente, uno en las redes sociales ve la agresión aún mayor de las mujeres para con las mujeres. Exacto. Es realmente eso curioso, ¿no? Porque aquí estamos hablando de otro caso, nada que ver, pero generalmente las mujeres están más violentas con las propias mujeres, con su propio género. Sí, y no siempre somos, tal cual como decía recién la abogada, la doctora, tampoco somos las mejores defensoras nuestras. Exacto. Entonces... No, sin duda, por eso yo a veces comprendo y entiendo que algunas mujeres elijan abogados hombres. Claro. Lo comprendo y hasta las entiendo, pero sí, lamentablemente, vuelvo a repetirlo, el machismo no es patrimonio de los hombres, también es patrimonio femenino, y no olvidemos que las mujeres educamos a nuestra sociedad, somos quienes tenemos a cargo la educación. Yo, por ejemplo, tengo a cargo la educación de 3 varones, y lo único que pido todos los días es que por favor no sean machistas. Por ahora pareciera que no, pero es muy difícil ejercer el rol en este momento donde, si bien es cierto que ocurrió un hecho lamentable en Gualeguaychú, hay que recordar que 255 mujeres mueren por año en nuestro país víctimas de femicidio. Raquel, aquí está con nosotros Nacho Prieto, que le quiere también consultar algo. Raquel, buenas tardes. Una cortita te hago porque estuve viendo que en Temperley Alexis Zárate se presentó a jugar, pero parece ser que el club le dijo que no. ¿Vos estás al tanto de cómo es la situación del jugador, si puede jugar o no, estando procesado luego de 6 años y 6 meses que lo condenaron? No, él no está procesado, él está condenado con un juicio, un debate oral. Él está condenado. Lo único que estamos esperando es la confirmación de la condena para detenerlo. Pero tengamos en cuenta que él no es un procesado, sino es un condenado en primera instancia, con un juicio, un debate oral, donde se lo condenó a 6 años y medio. Por eso Alexis Zárate no juega, por eso Alexis Zárate no entrena, y porque también Temperley tiene a todos sus asociados que realmente no lo quieren cerca del predio, porque realmente tienen miedo por sus hijas. Es un abusador. El abusador es distinta a la denuncia que se está haciendo en este caso. Es otro tipo de criminal, y es un criminal que no se detiene, que no lamenta lo que hizo y lo vuelve a repetir permanentemente. Bien, Raquel, muchas gracias. Muy amable por esta comunicación. Está también en línea y con el móvil junto a Juan Cruz Clemente, el Chaco.
Pierri, la última, ¿no? ¿La hacemos? Exacto. A ver, Pierri. Sí, pero me quedó, antes que nada, perdón, me quedó colgado algo que ibas a decir Sí, vos, Alejandra. Alejandra. Sí, con respecto, digamos, al respeto de las mujeres hacia las otras mujeres, ¿no? Sí. De nada sirve que yo, por ejemplo, en todos los medios diga, sí, concurrí a la marcha de Ni Una Menos, o postee hashtags, o lo diga, si después en casa, tal cual como decía un poco Raquel también, estoy educando hijos y me refiero a las otras mujeres, digamos. O a las novias de sus hijos. O a las novias, exactamente. Sí, de manera despectiva, de manera vulgar despectiva, o vulgar, violenta. independientemente de cuál sea su apariencia, la actividad que realicen, todas merecemos respeto. Pero las primeras que nos debemos respetar a nosotras mismas y a respetar a las otras mujeres, somos las mujeres. Nadie lo va a hacer por nosotras. Y empieza primero porque esto es muy amplio, o sea, trabajar desde la prevención de la violencia en todos los ámbitos empieza desde la casa. Desde la casa y desde la lactancia, digo, porque eso me va a permitir también, digamos, generar una buena autoestima, formar una buena autoestima para respetarme y para respetar a los otros, ya sean hombres o mujeres. Bien, por eso hacíamos hincapié o mencionaba que cada vez que uno lee un posteo, cuando se habla de alguna mujer, sea cual fuere, política, modelo, etcétera, una chica normal y nota desconocida, los comentarios más fuertes y más terribles y más deplorables son de las mujeres en general. Pierre, está allí. ¿Nos escucha? Miguel Ángel, ¿cómo continúa entonces ahora? Mañana comienza la semana. Mañana voy a comparecer muy temprano en el juzgado, si es que no llegó esta cédula que estamos esperando con la supuesta recalificación de los hechos. Bueno, reiterar que tanto mis defendidos como aquellas personas que están a disposición del juzgado para cuando quiera llamarlos. Estamos dispuestos a comparecer al primer llamamiento. Necesitamos realmente, creo que sí es verdad lo que dice la doctora Armida Leyenda, nosotros tenemos una forma de presentarnos también, que es a través de una declaración espontánea, pero vamos a ver qué es lo que resuelve el juzgado. Es real, falta todavía reunir mucha prueba periférica y eso puede hacer que el llamado a una declaración se postergue por algunos días. Sí. Lo que sí es cierto, que esto ya no pasó inadvertido, Boca Juniors ha tomado debida nota del tema, yo creo que se van a producir cambios importantes en la relación institucional Boca Juniors sus jugadores. Creo que los jugadores han tomado la parte que les corresponde de este hecho y creo que la sociedad va tomando día a día, lamentablemente, a partir de estos hechos. Ahora, perdón, Abigail, pero el código también, doctor, contempla, ¿no?, que los propios jugadores puedan presentar un escrito. Perfecto. Podemos presentar una declaración espontánea que, haciendo saber al juez, cualquier ciudadano que se sienta sospechado de un delito puede presentarse espontáneamente, el juez puede tomar esa declaración, lo puede hacer por escrito a través de su letrado y después el juez lo valorará en qué carácter la toma. Bien, Pierre, muchísimas gracias. ¿Algo más, Nacho? No, está bien. Bien, allí Miguel Ángel Perry con gracias. Gracias. Y gracias, Chaquito, también por estar allí. Y Alejandro. Gracias a ustedes en el piso. Gracias a ustedes.